Ahora creo que aquí la señora Dina Boluarte en realidad utiliza de alguna manera también el Congreso para limpiar su imagen, no asume su responsabilidad sobre las graves muertes, no hay un ministro de Interior que ni siquiera explica cómo ha sido el despliegue, las muertes en distintas regiones, y somos un Estado, hemos contribuido a que haya un Estado absolutamente desconectado de su ciudadanía. La congresista de Cambio Democrático Ruth Luque humilló al fujimorista Arturo Alegría al acusarlo de defender junto a su bancada a asesinos. Esto en alusión a la genocida Dina Boluarte y el primer carnicero Alberto Tarola. Esto porque Fuerza Popular fue elegido por la asesina para que sea la nueva bancada oficialista, esa que intenta limpiarlos de todo mientras se esfuerzan por mantener la democracia y la gobernabilidad a todo costo, incluido por encima de los muertos que hubieron durante las protestas en contra del gobierno actual, esa a la que ya no le interesa hacer control político y que ve todo de acuerdo a su conveniencia, la que no hace interpelaciones y menos censuras, lo que no les interesó a los fujimoristas durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y es que después de que Dina la asesina asumiera la presidencia, todo el ruido que hacía el fujimorismo desapareció y dejó de molestar. Los ministerios están involucrados en diversos escándalos, ya no les interesa fiscalizar a la dictadora, por eso hasta ahora no se constituye una comisión investigadora que se encargue de la investigación de todos los asesinados en las protestas, esa que debería definir cuál fue la responsabilidad política del gobierno en esas muertes, fallecidos que casi un año después aún no encuentran justicia. A continuación te mostramos el video. Una claridad, porque de pronto ahora todos son caviares, ¿no es cierto? Tú también, Jaime, puedes terminar siendo, creo que también te han dicho caviar en algún momento. Entonces, yo creo que esa terminología termina, digamos, limitando, digamos, la capacidad de debate político para comprender precisamente cuál es no solo la lectura de la realidad, sino también comprender, digamos, cómo salimos de ese tema. Y para mí también es una forma, Jaime, de cómo a este gobierno, al gobierno de la señora Dina Boluarte, ha decidido ahora un nuevo oficialismo en el Congreso de la República, intentar limpiarlo y de pronto, bueno, mantener la democracia y la gobernabilidad a todo costo, por encima de los muertos, me ha parecido que ha tenido un... Entonces, para mí hay más bien, para mí hay un nuevo oficialismo. Yo lo he dicho siempre, hay un nuevo oficialismo. ¿Fuerza Popular es oficialismo? Sí, hay un nuevo oficialismo. Hay varias bancadas que son nuevos oficialistas porque ya no les interesa controlar políticamente, qué bueno. Ya no hay interpelaciones amplias, ya no hay censuras. No es cierto, de pronto ahora sí les interesa la democracia y gobernabilidad, pero eso no interesó el primer año cuando se quería desconocer los resultados electorales. Entonces, yo creo que hay que empezar, digamos, a también asumir, digamos, algunas responsabilidades políticas de lo que ha existido. El Congreso de la República, ¿por qué razón no se puso de acuerdo? Si tú tienes fuerzas políticas que dicen no quieren reconocer el resultado electoral, no quieren reconocer, ¿cómo hay forma de llegar a un acuerdo con fuerzas que primero no quieren reconocer resultados electorales? Para mí, por ejemplo, ese fue un inicio que le ha hecho mucho daño a la democracia, Jaime. Por alusión ahora. Yo creo, y qué bueno que Ruth haya hablado del nuevo oficialismo, ¿no? Porque cuando veíamos a Verónica Mendoza sentada con Pedro Castillo, ellos estaban bastante cómodos, tenían un ministerio, el de Roberto Sánchez, y creo que ahí todo era paz y amor, ¿no? Entre el Ejecutivo y cierto sector del Congreso que de algún modo pues tenía un matrimonio completamente, digamos, vox populi, y se sabía que finalmente este sector de algún modo estaba trabajando del lado del Ejecutivo cuando Pedro Castillo estaba como presidente del Perú. Y claro, ahora pues creo que esta nueva configuración de poder a la cual finalmente el partido político de Ruth también apoyó, porque hay que acordarnos que Dina Boluarte forma parte de una plancha presidencial a la cual ellos apoyaron en segunda vuelta. Y ahora lo desconozcan, bueno, es parte de lo que siempre hace la izquierda, siempre termina lavándose las manos cuando las cosas o cuando las papas queman. Creo que nosotros, al menos ese Fuerza Popular, siempre hemos sido bien tajantes. Nosotros somos un partido político en este momento de oposición. Hemos planteado una serie de modificaciones. Creo que este Congreso va a tener, o esta nueva legislatura va a tener también mucho trabajo por delante, pero sobre todo trabajar fiscalizando lo que está haciendo el Ejecutivo, que creo que también deja mucho que desear, ¿no? Entonces, han sido parte del gobierno y ahora no son parte del gobierno. Cerrón además ha tenido un encontrón con Verónica Mendoza. Y la ruptura ha sido fuerte, ha sido pública, Jaime, yo creo que, ¿no? Creo que se obvia una parte de la historia, ¿no? Y ha habido acá una segunda vuelta. Y yo, digamos, me ratifico, creo que en las circunstancias actuales muchos decidimos votar por lo que significó el señor Castillo. En el caso de nuestra organización se suscribió un acuerdo político, que fue el marco, digamos, de interacción y de relación política que hubo.
Y creo que eso fue lo importante. De hecho, defendimos el voto popular y hemos venido denunciando varios de los temas que creemos no se han cumplido con relación a la población, que han sido temas, digamos, de ofrecimiento con relación al tema agrario, con relación, digamos, cuando este gobierno empieza a generar ciertas dudas y claras de investigaciones sobre temas de corrupción en su entorno más cercano, etcétera. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que hoy, no es cierto, cuando la señora Dina Boluarte asume, de pronto ya esos indicios, esos ruidos, ya no molestan. Todo lo que tiene que ver con el sector de salud está casi en piloto automático, ¿no es cierto? Hemos visto una ministra interpelada, de pronto nombrada presidente de salud con una serie de escándalos, el manejo del dengue una tragedia, en el caso del sur el tema de la crisis climática, ahí ya no interesa el Ministerio de Agricultura, el tema de las muertes, Jaime, hasta ahora no se constituye la comisión investigadora, solamente 4 bancadas han acreditado, ya no interesa fiscalizar, ¿no es cierto?, la responsabilidad política de este gobierno en cómo manejó o respetó el uso de la fuerza o el tema de los derechos fundamentales. Entonces creo que ahí hay una crítica, digamos, legítima, ¿no es cierto?, del modo como se ha venido actuando al interior del Congreso y que la población además lo percibe. Percibe un Congreso que actúa con impunidad, porque una comisión investigadora mínima que en su momento desató una furia tan fuerte de muertes, de heridos, no la hemos podido constituir, y ya vamos a cumplir casi un año desde que eso ha sucedido. Deutsche Welle es una cadena alemana muy prestigiosa de televisión y su titular, quiero comentarlo y ponerlo en la mesa. Perú, 2 puntos, Fujimorismo y marxismo ganan presidencia del Congreso. ¿Se imaginaba un titular así? El que ha ganado es el partido Alianza para el Progreso de la presidencia. Nosotros formamos parte de una alianza, como ya bien lo hemos comentado, que representa lo que existe hoy en el Parlamento. Pero no deja de ser cierto el titular. El Fujimorismo, el señor Guerra García tiene un asiento y el señor Cerrón, que reivindica el marxismo en su ideario, también ha ganado. ¿Se imaginaba una conjugación así, un binomio, una ecuación definitivamente, así? Jaime, para nosotros no era el escenario ideal, pero uno tiene que ponerse en la realidad. La política real no es la de la expectativa. Ajá. La política real es la de los números, y cuando uno agarra cuántos son los votos de cada bancada, hace una sumatoria y dice, bueno, entre los que estamos de esta parte o tenemos esta cierta ideología, no vamos a llegar a tener la presidencia del Congreso. Los números tienen un fin, un objetivo. ¿Cuál es? Los números son obtener la presidencia del Congreso de la República. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el Para plantear una agenda al Ejecutivo. Primero es el poder y después la agenda. Es que ese es un debate bastante... Ese es un debate. El poder va a estar ahí. El poder va a ser de quien asuma el cargo de presidente de la mesa directiva. Y eso va a darle finalmente una viada a lo que hace el Congreso de la República durante un año. Entonces, si bien es cierto, no es el escenario ideal, es el escenario real dentro de los procesos de conversaciones que se han tenido, y cuando uno ve los números, bueno, pues hay que, en teoría, trabajar para ver de qué manera esto se viabiliza. ¿Y vieron, trabajas el Perú, pues, ¿no? Hablando de números, ¿vieron el número de denuncias que tiene el señor Soto? Eso es algo que el congresista va a tener que responder, ¿no? Y para no olvidarme, Jaime, sí me extraña un poco, retomando el tema anterior, que quien de algún modo ayudó a la ahora presidenta Dina Boluarte es el colega de bancada de Ruth, cuando se presentó esta acusación constitucional, ¿no?, ante Dina Boluarte, cuando era ministra de Estado, ¿no? Entonces, claro, en ese momento todavía había una cierta amistad, ¿no? Ahora parece que recuérdeme ya bien, lo olvidan. Ha retrocedido. Entiendo que el congresista Raimundo fue el encargado de sustentar la denuncia constitucional, el ponente, contra la denuncia contra la ahora presidenta, no en ese momento ministra. Ahora se olvidaron de eso, creo, no lo sé. O sea, parece que cuando estaba Castillo sí, pero cuando está Dina ya no. Digamos, no, pero yo ahí quiero un poquito rechazar, porque yo creo que sabe muy bien Congresista Alegría que en el caso de la subcomisión, cuando se encargan casos, creo que nadie puede mirar en una bola mágica lo que va a suceder. Pero además la actuación, digamos, en el caso del congresista Raimundo, cuando tuvo el informe, fue basado sobre temas absolutamente objetivos. Y ahí además esto decidió con votos. Si ellos no estaban de acuerdo o habían otras bancadas que no estaban, pudieron haber votado en contra. Era un informe que hacía una valoración objetiva si ahí se había cometido un conjunto de infracciones. ¿Quiénes votaron a favor? No recuerdo, yo no soy parte, pero entiendo que la mayoría aprobó el informe.
la mayoría aprobó el informe. Sí. ¿No? Ese fue un poco el devenir. Lo que pasa es que el informe, entiendo, recomendaba el archivo. Claro. Creo que al final todos votaron. Claro, fue un voto archivar, fue ¿no? mayoría. Fue un voto bastante. Hubieron algunas ausencias de parte de varias bancadas, pero sí me extraña, y por eso pongo a colación este tema, que finalmente Dina Boluarte es parte de una plancha presidencial que el partido de mi amiga Ruth Luque apoyó. Que ahora intenten desconocer o que digan, bueno, pues es que ahora el Ejecutivo ya, como no tenemos un ministerio, como no estamos tan cerca de ellos, existe, lo que ella ha dicho, una nueva bancada oficialista. Asumo entonces que ella se sentía oficialista con Pedro Castillo. La congresista Ruth Luque. No sé si es amiga, como dice, porque dicen, ahora existe una nueva bancada oficialista. Entonces entiendo que Perú Libre, perdón, que Juntos por el Perú se sentía una bancada oficialista. Es que nadie niega que la señora Dina Boluarte ha ido en una plancha presidencial. Ha ido, pues, y ha postulado. El tema es que ahora la señora detenta el cargo de presidenta y en su periodo, en este corto periodo, ha demostrado incapacidad, ser violadora de derechos humanos y ha tenido, digamos, cada declaración que ha hecho ha atizado más la indignación de la gente. Y hay del lado del Congreso una suerte de pasividad para no controlarla políticamente. Eso es lo que nosotros interpelamos y cuestionamos. No creo que sea difícil de comprender. Y he puesto un ejemplo concreto de la comisión investigadora que tampoco quieren impulsar, generar. Entonces, creo que ahí son, digamos, hechos objetivos, que la pregunta es hacia dónde va el Congreso. Si el Congreso va a seguir teniendo una actitud pasiva, así, porque está ahora la señora Dina Boluarte y ahora sí interesa la gobernabilidad, bueno, creo que parece que por los hechos la población percibe eso y varios percibimos eso, pero si esa no es la actitud y el Congreso sí quiere respetar el equilibrio de poderes, si quiere hacer un ejercicio adecuado del control político, que se haga, ¿no es cierto? Que se haga, porque creo que han habido varios casos donde la señora y a varios de sus ministros se les ha pasado de alto. El nuevo presidente del Congreso, el señor Soto, ha hecho una invocación hoy a las bancadas en pos de la popularidad tan venida menos del Parlamento. Lo escuchamos y lo comentamos, ¿les parece? Adelante. Invoco a todo el Perú, a ustedes hermanos, trabajar por una agenda parlamentaria democrática con los aquí presentes y con cada una de las bancadas. Y salgamos de esas cifras que nos dan una desaprobación en el pueblo. Asumamos el reto y creo que respetándonos entre nosotros, haremos que nos respeten afuera. Por tanto, hermanos, el compromiso está dado. ¿Cómo se hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se puede hacer para salir de ese abismo? Están rozando el suelo de la aprobación. ¿Ah? Es que yo, por eso yo, Jaime, lo he dicho hoy día de manera muy transparente, nosotros estamos impulsando una iniciativa de adelanto de elecciones, porque sí creo que es un tema que hay que volverlo a debatir. Creo que la profundidad de la crisis lo amerita, y es un tema al que hay que devolverle irremediablemente a la gente la posibilidad de volver a tomar decisiones. Dos, creo que hay gestos muy concretos que el Congreso de la República debería hacer. Esta comisión investigadora ojalá no espere un periodo más o 2 periodos más, ojalá se instale y las bancadas que no han acreditado puedan acreditar, porque creo que lo mínimo... ¿Hay consenso para eso? Ya se aprobó Se ha aprobado, sí, pero no ha habido consenso. Ha estado paralizado eso es lo que estoy preguntando. Y en el periodo del señor Williams tampoco se ha hecho. Yo ya me he cansado de insistir. Ojalá que se acredite, porque para que funcione necesitan por lo menos que se acrediten 5 o 6. Esa, por ejemplo, creo que debería ser un tema. Y el tercer tema es, creo que hay que respetar y debería respetarse la autonomía a ciertas instituciones y ya no petardear más como, por ejemplo, algunos quieren insistir con someter al sistema electoral al control político. Por ejemplo, ese es un tema que no debería, digamos, generarse mayor desenlace sobre este tema. Pero usted cree que ese es digamos, uno de los yo creo que esos son temas mínimos. Que puede yo creo que son temas mínimos. Ayudar en bien de la aprobación. ¿Usted? Yo, más allá de si se presenta o no el adelanto de elecciones que tendrá que debatirse en su debido momento, Jaime, creo que la deuda pendiente que tiene este Congreso es buscar las reformas políticas de las cuales se hablaban a inicios de este año. Se hablaba de una serie de reformas políticas que tendrían que cambiar el escenario de lo que significará el próximo Congreso. Yo le tengo una gran estima y reconozco, por ejemplo, el trabajo de Ruth Luque dentro del Congreso de la República.
no lo puedo decir de muchos otros congresistas que lamentablemente son los que mellan. Pero se hallaron a Cerrón para que el grupo de congresistas como la señora no caviar, además. Pero, no salga. Pero más allá, lo que pasa es que estamos hablando de la individualidad. Ajá. En la individualidad cada quien responde. Y lamentablemente en el Congreso de la República tenemos una serie de factores de congresistas que han manchado pues la imagen del Congreso. Creo que separando eso de la responsabilidad legislativa que tiene el Congreso de la República y de las reformas políticas que deberíamos trabajar, creo que eso podría significar subir un poco más en esta desaprobación en la que lamentablemente se encuentra el Congreso, ¿no? Valdemar Cerrón también ha ofrecido declaraciones, ¿no? Y ahí vuelve a insistir con su pedido de la Asamblea Constituyente. A ver, vamos a escuchar. No ha habido ninguna negociación, no hay alianza, lo que hay es la conformación de una mesa, la integración de una mesa directiva más democrática, más inclusiva. ¿Van a seguir con la consigna de la Asamblea Constituyente, usted de Perú Libre, que justamente tiene Por supuesto. Nosotros, a ver, la agenda de Perú Libre, ojo bien claro, la agenda de Perú Libre es Asamblea Constituyente, nueva Constitución, renegociación de nuestros recursos estratégicos, masificación del gas, eso no va a cambiar. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo va a ser posible conjugar eso? Bueno, yo creo que el hecho de debatir sobre una Asamblea Constituyente hoy por hoy en el Congreso no tiene cabida. Los votos no existen para plantear una Asamblea Constituyente y eso está claro. El buscar esto yo creo que es más una insignia política que la realidad. En la realidad no existen los votos, la Asamblea Constituyente no se va a aprobar afortunadamente, porque eso sería pues una catástrofe para el país. Y lo que hay que buscar es otras alternativas y dejar de estar vendiendo humo, ¿no? a los ciudadanos, ¿no? ¿Quién vende humo? Yo creo que esto de decir, bueno, vamos a poner en agenda nuevamente la Asamblea Constituyente. Cerrón está vendiendo humo, entonces. Yo creo que eso es parte de algo que él mismo debe saber que en el Congreso hoy por hoy al aliado desde el primer día. No es una alianza, esto es una conformación. Es una verdad a medias. Alianza, según el diccionario, es un pacto o unión entre personas, grupos sociales, para lograr un fin común. Ustedes se han unido. ¿Cuál era el fin común? Llegar a la mesa. Eso es alianza. Pero acá está, no es una alianza política. Entendamos que no es una alianza política. Pero es una alianza por un fin. Pero es una alianza. Sí. Según el diccionario, una alianza es un pacto o unión para lograr un fin. ¿El fin cuál era? Llegar a la mesa. Entonces sí es alianza. Entonces, bueno, lo que pasa es que suena a pegoteo, a junta. Como se quiera, pero se tiene claro, y tú bien lo has dicho, pues, que desde de saque tenemos claramente una diferencia entre lo que significa el pedir una Asamblea Constituyente y el jurar por la Constitución del 93. Eso representa el Congreso y eso es lo que creo que se debería entender aquí. Flor Pablo, que estuvo anoche, que es pues, se lo dije ayer, ¿no? Es la bestia negra del caviarismo, más o menos, ¿no? Ensayó una hipótesis o una proyección. Según ella, en el momento en el que Cerrón sea incómodo para la mesa que ha salido elegida hoy, dado que la mayoría es del bloque de derechas, puede ser censurado. Podría buscarse o gestarse una censura. Es una proyección de Flor Pablo. Porque hay antecedentes de censura, también han sido otros vicepresidentes censurados, ya que andan cerca, dado el caviarismo. ¿Usted piensa que podría suceder una cosa así? Luego va su turno. ¿Piensa que puede pasar una cosa así? Yo creo que sí, no solo con él. Cuando sea incómodo, Cerrón, o empieza a fastidiar mucho con la Asamblea, ya. Pero ¿se gesta una censura? Yo creo que no solo con él. Yo creo que en realidad, digamos, esta mesa que está, digamos, muchas cosas podrían pasar, incluyendo no solo el congresista Cerrón. ¿Sino quién más? Cualquiera de los que estén ahí, creo yo. ¿Nano Guerra también? No lo sé, pero creo que si ni siquiera hay una agenda legislativa común, ¿no es cierto?, que solo ha sido llegar al espacio y tomar la mesa, entonces eso en cualquier momento, si es que esas diferencias, ¿no es cierto?, o cualquier otra diferencia se profundiza, puede abrir pues
digamos, un abismo de confrontación. Así que creo que eso es abierto. Ya hemos tenido además en la experiencia del primer periodo, segundo periodo, que ha habido censuras a varios vicepresidentes. De hecho, por ejemplo, en el caso del Congrestelera, si no me equivoco, Somos Perú, por una sentencia que ya tenía, fue inmediatamente censurado, la Costa Amones también, Digna Calle que renunció, en fin, han habido varios hechos, ¿no es cierto?, al interior que han... claro, pero hay antecedentes entonces. Sí. Si Cerrón se pone muy gritón con la Asamblea. Creo que todos los cargos son removibles y cambiables, Jaime. Interesante. Nadie tiene el puesto comprado ni está atornillado a ningún espacio. Pero más allá de si se pone incómodo o no, yo creo que lo que tenemos que esperar, hemos juramentado hace menos de 10 horas esta nueva mesa directiva, yo creo que hay que darle la oportunidad de poder ver qué es lo que plantea, qué es lo que ha mencionado Ruth Luque, cuál es la agenda legislativa que quieren desarrollar, esta agenda legislativa que también se aprueba cada año en el Congreso de la República, y veremos cuáles son las directrices o los ejes en los cuales se va a enmarcar, ¿no? Así que creo que darle una oportunidad a esta nueva conformación es parte del proceso democrático. Entonces sí es posible que, digamos, si Cerrón sale mucho de la línea y persiste con la idea de la constituyente, no se puede descartar que se le censure. No se le va a censurar por una opinión, y eso hay que tenerlo claro. Por una posición. Si una posición política no es censurable, o sea, que él tenga, que pase cualquier otro exabrupto, que no sea una posición político-ideológica, es parte de lo que se ve día a día en el Congreso. No por eso vamos a estar cambiando vicepresidentes o presidentes porque piensan diferente a como piensa un determinado sector del Congreso. Eso creo que es bastante irreal, ¿no? Ajá. Y que esta mesa sea una mesa oficialista, como dice la congresista Luque, ¿puede ser cierto? Nosotros como partido político somos un partido de oposición y lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Creo que hace poco nuestra lideresa también salió a criticar este espíritu triunfalista que tiene la presidenta Boluarte en estos últimos meses. Si eso significa pues ser un partido oficialista, no sé qué tendríamos que hacer, que ir a Palacio a amarrarnos a decirle que haga cambios, ¿eso significa ser de oposición? No. Creo que los partidos políticos que son de oposición responsable sabemos en qué momento buscar estos diálogos o estos consensos, ¿no? ¿Son oposición? Estos diálogos o estos consensos, ¿no? ¿Son oposición para usted, en su percepción? No, o sea, es que creo que yo me remito pues a los hechos objetivos. Hemos tenido una grave crisis diciembre-enero. Y estoy poniendo el ejemplo de la comisión investigadora. No hay comisión investigadora. ¿Pero qué otro ejemplo aparte de la comisión investigadora? El tema de la actuación de los ministros. Dime, estamos en el sur en una crisis climática de escasez hídrica. Ni siquiera el ministro de Agricultura ha podido ser citado a la comisión de Agraria. En el caso de la elección de la ex ministra de Salud, luego presidenta de Salud, con todo el escándalo que salió, la comisión de Trabajo quiso convocarlo, nada. No hubo convocatoria, no hay nada. Luego el tema de la elección del defensor del pueblo, que no fue elegido una persona, que por lo menos yo en términos personales, lo dije claramente, no reunía ninguna de las cualidades para ser elegido. Entonces hay un conjunto de temas, digamos, donde creo que... Ser general después de la guerra siempre es fácil. Si es que en teoría se necesita hacer alguna interpelación, hay que buscar las firmas y hay que hacer su chamba buscando las firmas de los congresistas para poder interpelarlos. Eso es parte de la práctica que yo creo que Ruth ya lo tiene bien claro, y nosotros hemos firmado una serie de mociones de interpelación a las cuales han ido distintos ministros y estamos en un proceso, lamentablemente cayó en un proceso entre culminar el proceso legislativo de Williams y bueno, ya no se podía pues hacer citaciones o adicionales. Entonces creo que cuando uno ve cierto sector o ve muy parcializada la política es donde encuentra pues estas diferencias, ¿no? Yo lo que creo es que desde Fuerza Popular hemos solicitado a nivel dirigencial, y la presidenta de mi partido ha solicitado a este gobierno que de algún modo ya se ponga a trabajar. Mucho tiempo ¿No está trabajando? Para mí, y en lo particular, yo creo que hay muchos temas que el Ejecutivo está dejando pasar. Estamos a puertas, y lo conversábamos con Ruth Luque, a puertas de un fenómeno del Niño que puede traer una crisis tremenda al país. Si no está trabajando,
Y ¿Tendría sentido lo que lamentablemente dice la congresista Luque, más fiscalización, ¿no? es que eso es lo que de algún modo... Entiendo que no trabaja el gobierno. Es que el gobierno está paralizado en bastantes ministerios. Y bien lo ha dicho, el Ministerio de Agricultura ahorita está... Entonces, ¿están parece coincidiendo? paralizado. Seguro que sí. Con una congresista caviar, ¿está coincidiendo usted? Son coincidencias que se dan en política. Pero no hay Jaime, ya lo control, ves. pues. Mire, No hay control político. cuando estábamos en el primer periodo, está el señor Castillo, no había pleno donde no se votaba una interpelación. Nosotros hemos presentado interpelaciones ni entraban a la agenda de pleno, demoraban, y hasta ahora demoran, ¿no es cierto? Entonces, creo que ha habido un cambio distinto en cómo se ha asumido el control político en este gobierno. ¿Sabes? Y aquí hay que hacer Entonces, creo que hay que decirlo, hay que asumirlo así, por eso que la población siente pues que este Congreso es la expresión de ese nuevo oficialismo de la señora Dina Boluarte. Y mal hace, desde mi punto de vista, el Congreso de la República y varias de las fuerzas que intentan justificar como sea, mal hacen, pero creo que aquí la señora Dina Boluarte en realidad utiliza de alguna manera también el Congreso para limpiar su imagen, no asume su responsabilidad sobre las graves muertes, no hay un ministro de Interior que ni siquiera explica cómo ha sido el despliegue, las muertes en distintas regiones, y somos un Estado, hemos contribuido a que haya un Estado absolutamente desconectado de su ciudadanía, y en regiones donde penosamente, Jaime, lo digo, penosamente, caso de Puno, caso de Cusco, la ciudadanía siente cada mes lejanía hacia el Estado, y ya eso no tiene que ver solo con el Congreso Ejecutivo, sino con todo el Estado en su conjunto. Y eso es una responsabilidad política que hay que asumir. No hemos podido ni siquiera ofrecerle una salida democrática con un adelanto de elecciones. Ha habido un entrampamiento real, con fechas, con peros, con excusas, con tal. Y luego hemos querido, como sea, meter la bicameralidad. Ya, esos son ejemplos concretos de cómo le hemos pintado a la gente. Entonces, cuando incluso el tema de la Asamblea Constituyente dicen, no se va a aprobar, ya pues que no se quiera aprobar, pero ¿por qué no dejan que por lo menos la población tome una opinión si sí o si no? O sea, hay varios temas donde ni siquiera se ha dado la posibilidad, porque incluso todo el tema del referéndum mismo se ha impedido desde el inicio, y ahora, bueno, el señor Cerrón dice que lo va a hacer, bueno, en fin, ya será parte de la agenda que él pueda llevar, pero en los hechos concretos, para mí lo real sería retomar un buen debate de adelanto y darle una salida. ¿Sabes cuál es la diferencia, Jaime, entre las interpelaciones del Ejecutivo actual con el anterior? Que cuando se interpelaban a ministros en los cuales sí, como dice Ruth Luque, cada semana había una interpelación nueva porque existían actos de corrupción evidentes, $20.000 en Palacio, obras direccionadas, contratos irregulares, eso era lo que finalmente entraba en proceso de interpelación. Ahora, afortunadamente, lo que se interpela es si es que finalmente está yendo la cartera adecuadamente, si es que están usando los recursos para poder atender a la ciudadanía. No, lamentablemente, lo que pasaba en el gobierno de Castillo, que cada semana encontrábamos un acto de corrupción nuevo. Entonces hay que separar la paja del trigo, porque lamentablemente los ministros que estaban durante la época de Castillo eran unos impresentables, que lamentablemente, además de robarle el plagio. ¿Y el plagio? Bueno, eso es parte de algo que tiene que responder. Yo no soy ahora oficialista. Sí hay que responder. Yo no soy, es que es parte de Ruth. Pero le han rebuscado toda su tesis. La señora Dina Boluarte ha aparecido 2 libros, ¿no es cierto? En la biblioteca, ahí no. En la monografía sí es válido plagiar. Y efectivamente ya, se le ha tendrá que convocado. responder. Por eso es que yo ¿A qué instancia se le puede convocar a la presidenta? Bueno, tú lo sabes. La comisión de fiscalización. ¿Quién preside la comisión de fiscalización? Ya, bueno, pues, también hay que decir Ruth, las cosas. Tú sabes qué ha pasado en el interín del término de la legislatura. Es imposible citar a una sesión extraordinaria acabando la legislatura, y eso ha pasado en las últimas semanas. Y al señor Otárola se le ha tratado con guantes de seda, frente a la tragedia que ha sucedido diciembre-enero, con guantes de seda, así, la verdad, con guantes de seda. Al señor Otárola se le ha perdonado todo. Él sigue siendo un premier que es corresponsable del grave deterioro que hemos llegado, con muertos, con heridos, y se le trata con guantes de seda. Yo, por lo menos, se lo digo directamente. Bueno, son percepciones distintas, Jaime. Yo creo que la gran diferencia del Ejecutivo actual con el anterior era que los temas que se sometían a interpelación en el pasado con Castillo era cómo le robaban al pueblo. En esto es que lamentablemente no están cumpliendo sus funciones. Y si de algún modo existen otros criterios por los cuales se debería presentar una interpelación, bienvenido sea. Como robo. Bueno, es parte de un proceso. ¿No? Creo que la presidenta de Salud no puede ser interpelada, eso tiene que pasar por otro proceso. No, el caso, me refiero. El caso sí, tiene que ser investigado, y seguro que la Comisión de Fiscalización en la próxima legislatura tomará el caso, pero más allá de eso, la diferencia es abismal entre este Ejecutivo y las interpelaciones como se han venido presentando. Bueno, ha sido interesante poder escuchar tanto a la congresista Ruth Luque como al congresista Arturo Alegría, a quienes les agradecemos.
por Gracias, Jaime. haber venido al programa tan gentilmente. Buenas noches. Buenas noches. A los dos. Vamos a hacer la primera pausa ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Ruth Luque? ¿Crees que el fujimorismo está blindando a Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.